excelente exponente en la materia sobre metodología de la investigación científica y demás. Quiero también hacerle llegar el saludo cordial de parte del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias, esperando que puedan seguirnos también en la página de Facebook, que es Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias, le den me gusta para incrementar nuestros seguidores, ¿no? Y también les pueda llegar información de lo que nosotros estamos realizando de manera cotidiana. Sin más que decirles y sin mucho preámbulo, porque ya estamos también sobre la hora, le dejo la palabra a Francisco Maya, no sin antes recordarles que se solicita de manera agradecida que mantengan en silencio sus audífonos, su cámara también la tengan apagada. Asimismo, las preguntas van a ser realizadas al final de la disertación, o salvo que el profesor les dé un espacio y solicite algunas consultas. No se va a tolerar ningún tipo de falta de respeto. Eso creo que es una práctica desde el primer día del taller, y de serlo así será retirado de manera automática porque somos una institución seria. Bienvenido, Francisco Rodrigo Maya. Gracias por su disertación. Esperamos que sea enriquecedora como las veces anteriores. Muchas gracias, colega Ronald Aguirre, director de actividades del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias. Muy buenas noches a todos los asistentes a este última sesión del curso de Metodología y la Investigación. Hoy tenemos nosotros nuestra sesión dedicada exclusivamente a una parte no menos importante. Si bien es cierto, la investigación tiene que ver básicamente con tres grandes etapas: lo que es la etapa de la planificación, lo que es la etapa de la ejecución y lo que es la etapa del análisis de los resultados. Pero hay una etapa que es fundamental, que es la etapa de la sustentación de la tesis. Y de eso vamos a hablar hoy día. Hoy día básicamente son algunas ideas, algunos tips, algunas cosas que nos puede llevar al diálogo al final. Arlet Ruiz decía que al final va a participar. Sí, muy bien, muy bien. Y es más, yo los invitaría a todos ustedes que participen al final, de repente con algunos comentarios, algunas anécdotas que pueden servir de aprendizaje para poder compartir al final con respecto a algunas cosas que recuerden de alguna sustentación en la que ustedes fueron los protagonistas o de repente estuvieron como observadores de esa sustentación, y podemos compartirlo acá, ¿no? Entonces, ¿con quién tengo que ver el tema de la proyección del PPT? Si podrías compartir ya, mientras yo hago un poco recordando las sesiones anteriores. En la cuenta de YouTube de FM Sociólogo tenemos la primera, segunda, hasta la cuarta sesión. La quinta sesión lo voy a subir el día de mañana, y esta sexta, bueno, en el transcurso de estos días, ¿no? ¿Ya? Y también van a encontrar ahí para que puedan repasar, revisar algo más que de repente quedó en el vacío, o de repente no asistieron por motivos personales, ¿no? En la última sesión o sea, la quinta sesión, la anterior, nosotros estuvimos hablando ya de la parte metodológica, y llegamos hasta la parte de la recolección de datos, ¿no? Y hablábamos de los instrumentos de recolección de datos, una cosa que también es clave, ¿eh? Y decía de que hay que prepararse muchísimo porque el éxito de una investigación va a depender también de la calidad de los datos que uno tiene, ¿ya? De la calidad de los datos que uno recolecta a través de los instrumentos. Entonces, el instrumento tiene que pasar también, pues, por una cuidadosa evaluación. El juicio de experto, el pretest, la formación de los encuestadores, determinar la estrategia para la aplicación del cuestionario, en fin, hay momentos clave para no fallar cuando uno tenga que presentar o recoger la información, ¿no? Y lógicamente luego de ello viene ya la etapa en la cual uno va a procesar la información, va a ser el análisis respectivo de la información, en el cual nunca debemos olvidar que nuestro marco teórico es importantísimo, ¿eh? Muchas veces uno observa de que el marco teórico luego se deja de lado en la parte del análisis.
Y llega el momento de la sustentación. Es un momento clave, es un momento en el cual muchas veces nos ponemos nerviosos, no dormimos varios días, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar algunas situaciones en las cuales nos podría distraer, nos podría un poco incomodar de lo que es lo fundamental, que es el defender la investigación que yo he realizado y que me lleva a la obtención de mi título profesional o de mi grado académico, en fin, ¿no? Dependiendo cuál es el motivo de la tesis que he realizado. Entonces, vamos a ver algunos tips. Primero, una primera situación que nosotros debemos tomar en cuenta para poder sustentar mi tesis es que debo asistir, pues, a otras sustentaciones. Hay jóvenes que llegan a la etapa de la sustentación de tesis y nunca asistieron a ninguna otra sustentación. Y eso no me parece bien. Entonces hay que prepararnos. Siempre es bueno asistir a otras sustentaciones porque ahí vemos en el mismo escenario cómo se desenvuelve quien defiende su tesis y también vemos la actitud del jurado. Entonces nos vamos preparando con tiempo. Desde que uno es estudiante ya debe estar asistiendo a algunas sustentaciones. Entonces no solamente del amigo, de quien conozco, del compañero, en fin, ¿no? Sino de todos aquellos que están programados porque las universidades publican las fechas de sustentación y las sustentaciones son abiertas. Entonces yo debo, pues, estar presente para poder un poco informarme más de cómo debo yo desenvolverme el día que me toque sustentar mi tesis, ¿no? Una de las primeras cosas, el número uno, es fíjate en las estrategias que utiliza. Tú vas a tener que elaborar tu hacer tú, es fijarte en las estrategias que utiliza el joven, el egresado, el graduado, para sustentar su tesis. Desde el inicio hasta el final, paso a paso. Fíjate en esos detalles, porque por esos mismos pasos vas a pasar tú. Entonces, ese momento en el cual te fijes, pues, con detenimiento, cada uno de los pasos que esta persona, quien sustenta, quien defiende la tesis, está dando para poder exponer y luego responder a las preguntas del jurado. Eh, ¿Cómo actúa el jurado? ¿Qué tipo de preguntas formula? Toma nota de las preguntas que formula el jurado. Toma nota de la actitud que tiene el jurado. Y es más, si lógicamente estoy seguro tú vas a asistir principalmente a las sustentaciones de tesis de tu propia especialidad, de tu escuela académica, en fin, ¿no? Entonces, con mayor razón, es bueno que tomes nota de cómo actúa el jurado, porque algunos de ellos podrían tocarte más adelante como jurados de tesis. Y casi siempre todos tenemos una característica determinada, pues. Cuando a uno le asignan un jurado y te dicen el doctor fulano de tal es el presidente jurado, el magíster tal es el secretario jurado, y en fin, uno ya tiene una idea, porque he asistido a otras sustentaciones, de cuál es la actitud de este jurado, ¿no? Cuál es el tipo de preguntas que siempre formula. Algunos colegas, por ejemplo, cuando actúan como jurado, casi siempre sus preguntas van por el lado de la metodología. Entonces yo ya los identifico, ¿no? Y otros van por el lado del marco teórico, ¿no? Entonces cada uno tiene ciertas características. Entonces voy tomando nota de qué tipo de preguntas realizan, cuál es la actitud que tienen, porque no olvidemos que mañana más tarde podrían ser mi jurado de tesis, ¿no? Otra cosa que debes observar muchísimo en estas sustentaciones es la manera como interactúa el graduado con el jurado. Vas a aprender mucho de ello. ¿M? Vas a aprender mucho de cómo él se dirige al jurado cuando sustenta la tesis, la manera como responde a las preguntas que le formulan, cuál es la postura que toma durante la exposición de su tesis, en fin, todos esos detalles debes fijarte porque de eso vas a ir aprendiendo. ¿Cómo responde a las preguntas? Toma nota de la actitud que tiene el graduado, quien sustenta la tesis, quien defiende la tesis, con respecto a la manera como responde a las preguntas que formula el jurado. Lo responde de manera inmediata, como se dice comúnmente, yendo de frente al grano, o es que hace un preámbulo
para poder entrar en función a lo que él encontró en la tesis con la investigación y cómo esto lo relaciona con el marco teórico, un poco anda aprendiendo, en este caso, cómo él realiza la sustentación de la defensa de la tesis y cómo responde a esta pregunta. Y finalmente, reflexiona en función a lo que has observado, qué harías tú en su lugar. Siempre te vas a fijar en ciertos detalles y te vas a ir con algunas inquietudes de que el jurado fulano de tal hizo una pregunta muy difícil, pero para ti esa pregunta tenía que ver directamente con la tesis y tú cómo lo podrías haber, ¿no? Solucionado o salido cómo podrías haber salido del problema en la que el graduado se le presentó durante la sustentación. Entonces, ponte en el lugar de él. ¿Qué harías tú en su lugar? Entonces, esto es importante. Mientras a más sustentaciones podamos asistir, mayores aprendizajes vamos a obtener, mayor confianza vamos a adquirir. Y le digo una cosa, sobre todo si en el momento que me dicen y me entregan mi resolución y me dicen que el jurado está conformado por los siguientes docentes y yo continuamente los vi a ellos y cómo se desenvuelven en las sustentaciones como jurados, entonces ya tengo una idea de qué tipo de pregunta me van a formular y cómo debo interactuar con ellos. Entonces aquí hay una cuestión que es clave, que es importante siempre tomar en cuenta. Asiste a todas las sustentaciones posibles. Prepárate antes de la sustentación. Has asistido a muchas sustentaciones, pero ahora llega tu momento, ¿no? Y hay una fecha que te han programado. La tesis ya está lista. Es el resultado de tu esfuerzo. Pero ahora tienes que prepararte para esa sustentación, para el momento clave. Primero, ten presente que tu tesis ya pasó por varias revisiones. Ya revisaron el plan de tesis, el jurado te observó o no, pero dio su visto bueno. Ya revisaron tu borrador de la tesis y te lo aprobaron para que llegues al momento de la sustentación. Por lo tanto, ya no desconfíes, ya no dudes del contenido de tu tesis. Aquí ahora lo que tienes que hacer es mostrarte seguro para defender lo que has investigado. Pero el jurado ya dio su aprobación. Así que ahí tienes un punto a favor. Entonces, vas a prepararte ahora para sustentarlo. Para prepararte, es bueno siempre dialogar, discutir, conversar el tema de tu tesis con otras personas. Conversa con tus profesores, con tus colegas si ya eres profesional, con tus compañeros ¿no? de promoción, con quienes has estudiado, en fin. Conversa también con personas que no tienen nada que ver con la profesión, de repente en el entorno familiar, para explicarles sobre tu tesis. Y si no tienen nada que ver con la profesión, entonces ahí vas a poder medir hasta qué punto eres capaz de poder explicar un tema a personas que no están preparadas en la especialidad, ¿no? Porque lo importante es que tengas un doble nivel para poder llegar a las personas. Un nivel académico, intelectual, especializado en el campo en el cual te has formado, pero también saber llegar a las personas a través de poder transmitir el mensaje, que es justamente lo que tú quieres lograr con tu tesis, ¿no? Entonces, eso es primero. Conversa, dialoga, aprovecha todos los espacios posibles. Recuerda a Mario Bunge, las ciencias, su método y su filosofía. La investigación es abierta. La ciencia es comunicable, no es privado. Entonces aprovecha esto para conversar, para dialogar, para discutir en base a tu tesis. Difunde tus ideas. Y de ello, lógicamente, vas a aprender, porque muchas personas te van a plantear preguntas. Y de repente preguntas sobre las cuales no habías tú reflexionado. Entonces llegó el momento, ¿no? Y te estás preparando para sustentar. Ensaya tu sustentación con un pequeño grupo de amigos, de colegas, los más cercanos. Ensaya. Y cuando ensayes tu sustentación de tu tesis ante este grupo, toma en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, la calidad del material que vas a utilizar, el PPT.
pregúntale sobre eso, ¿no? Toma en cuenta sus observaciones, qué te dicen al respecto, ¿no? ¿Estuvo bien o no el PPT? Se ve clarísimo, de repente está muy cargado de letras, en fin. ¿Cómo, cómo toman ellos tu desenvolvimiento, tu postura corporal? Entonces, es bueno sustentar, exponer frente a un grupo de amigos, de compañeros, de colegas, y tomar en cuenta las observaciones que ellos, ¿no? que ellos hacen a esta sustentación, pidiéndoles sugerencias para mejorar en todos los aspectos, desde aquello más simple, ¿no? De repente alguien te dice, oye, todo muy bien, pero ¿así vas a ir vestido? No, hermano, estoy haciendo solo un ensayo. Ah, ya, bueno, lo decía porque, ¿no? No creo que no deberías estar así vestido el día de la sustentación. Entonces, son cosas por el estilo, ¿no? Pero ningún elemento debe quedar en el aire. Entonces, aquí, cuando tú haces este ensayo, pide todas las sugerencias posibles. Y finalmente, prepara tu estrategia junto con tu asesor. Recuerda que tienes un aliado y ese gran aliado que tienes es tu asesor de tesis. Tu asesor de tesis también se compra el pleito, entre comillas, podríamos decirlo, ¿no? Porque así como tú quieres quedar bien, porque es tu investigación y de ello depende tu título profesional o tu grado académico, tu asesor también quiere decir, pues, orgulloso, ¿no? Que él te preparó, que él caminó contigo en todo ese proceso metodológico de la investigación. Entonces, conversa con él, dialoga con él sobre cuál es la estrategia más adecuada para sustentar la tesis. No solo él tiene que ver con la parte del contenido de la tesis, también tiene que ver con la defensa de ella. Entonces, pregúntale, por ejemplo, a él, ¿no? Pregúntale a tu asesor qué posibles preguntas podrían venir con respecto al tema. ¿Mm? Así como tú vas conociendo al jurado a través de tu asistencia a otras sustentaciones, recuerda que tu asesor es un colega de los asesores, del jurado, perdón. Entonces, también puede conocer algunos aspectos por donde se conducen estos miembros del jurado para poder plantear o preparar la estrategia que tú vas a utilizar. Con respecto a la estrategia, yo te quiero decir algo. Cuando sustentes, y tomen nota de esto, tú puedes invitar al jurado a que te planteen algunas preguntas. Ese es clave. ¿Eh? ¿Cómo lo invitas al jurado a que te formulen algunas preguntas? ¿Mm? Tú puedes poner preguntas en ellos. Le estás diciendo, pregúntame sobre esto. Levanta la voz, pone mayor énfasis en algo que es clave en la tesis, pero no lo dices todo. Dejas la idea incompleta. ¿Mm? Deja la idea incompleta. Entonces, sobre eso te van a preguntar y tú lo estás invitando, pregúntame sobre esto. Si yo digo, explico la demostración de mi hipótesis en función a mi marco teórico y manejo algunos autores, guardo otros, ¿no? Y menciono algunas cosas y digo, sobre esto pregúntame. Estoy dando la posibilidad a través del manejo de mi marco teórico y mi conocimiento sobre el tema para decirle, bueno, esta es la respuesta, ¿no? A la pregunta que yo estaba esperando que ustedes me formulen. Entonces, es parte de la estrategia. ¿Mm? Guarda siempre algo adicional, algunas tablas estadísticas que refuercen lo que tú has afirmado. ¿No? No todo lo presentas en tu PPT. Hay algunas que están guardadas ahí y al momento que respondes puedes hacer uso de ellas, ¿no? Porque tú mismo, vuelvo a repetir, en tu estrategia, puedes invitar al jurado a que te pregunte sobre algo que tú quieres justamente ampliar la idea. Y llegó el día de la sustentación. Lo primero, la presentación formal. Nunca olvides eso. He visto casos de egresados, alumnos muy destacados, pero no sé qué pasó el día de la sustentación de la tesis. Recuerden que es un día muy especial, ¿eh? Y ahí debe estar vestido de manera adecuada, caballeros y damas. Entonces, la presentación debe ser formal.
Estás con saco, una corbata. Algunos dicen, no, no me gusta la corbata. No, 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 pues es la sustentación de tu tesis. Es un momento especial. ¿Mm? Entonces, la presentación no debes dejarlo de lado. Solo con la presentación tú estás demostrando ya la seguridad que tienes en ti mismo, ¿eh? Entonces, el jurado mismo te ve llegar y dice, caramba, ¿no? Ya es todo un profesional. Fue mi alumno. ¿Mm? Como alumno fue destacado. Hay una cuestión que a veces es psicológico. Nos pasa a los docentes cuando evaluamos al alumno, sobre todo cuando la prueba es tipo cuestionario. A veces miramos el nombre del alumno y de manera muy subjetiva empezamos a decir, ah, es muy buen alumno. Y todavía no reviso las respuestas a las preguntas. Pero ya a partir de algo, ah, es muy buen alumno. Se me dejo llevar por la parte subjetiva, ¿no? Igual ocurre aquí, con la presentación formal. Tú llegas bien vestido, ¿no? Usa el pin de la universidad, de la institución, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Entonces, esos detalles, la corbata, ¿no? Que tenga ahí, que esté bien sujetada, que no esté bailando mientras tú te mueves durante la exposición, ¿no? Todos esos detalles son importantísimos para el momento de la asociación. Recuerda que debe ser puntual, debe llegar antes del jurado y debe ser puntual incluso para poder revisar todos los equipos. ¿Funciona bien el micrófono? Es cierto que hay un personal administrativo encargado de esto, pero nunca te confíen. ¿Está bien el proyector? ¿El equipo todo está funcionando correctamente? ¿No? Yo tengo en mi casa, tengo mi laptop particular, personal. ¿Por qué no lo llevo también a pesar de que sé que hay equipo? ¿No? Nunca es de más. Entonces, todas esas cosas yo debo garantizar. Está bien colocado todo, la parte, digamos, que voy a necesitar para la sustentación de la tesis. Hay una secretaria que se encarga de la parte, digamos, del equipamiento, colocar la banderola, en fin, pero tú no pierdes nada con fijarte en esos detalles. ¿Mm? Ten listo tu PPT, tus diapositivas, una recomendación. Tu diapositiva llévalo, tenlo guardado en tu USB, pero muchas veces por el nerviosismo salimos de casa y nos olvidamos el USB. Entonces, y de repente viajas de, no sé, de una provincia a otra para el día de tu sustentación. Imagínate ese caso. He visto casos de ello. Entonces, así como guardas tu PPT en el USB, también guárdalo en tu correo personal o en otro medio, en el WhatsApp, no sé, en otros medios debes de guardarlo. ¿Por qué? Ya lo dije, por los nervios olvidas el USB y viajas a otra provincia, a otra ciudad. Hay casos, no vas a regresar. 2 horas de viaje ya no. ¿Mm? Entonces debe estar en uno y otro medio. Lo llevo en el USB, lo tengo en el correo, lo tengo en el WhatsApp, en fin, lo tienes en diferentes medios. Falla uno, está el otro. Falla el otro, hay otro. Entonces, todo ello me da seguridad. En la medida de que yo lo tengo, por ejemplo, en el USB y de repente este archivo no quiere abrir por diversos motivos, eso va a traer repercusiones. Me pone nervioso, el jurado ya me presiona por el tiempo, en fin. Entonces juega todo en contra mía. Y eso no es la idea, ¿no? La idea es que yo me sienta seguro para poder sustentar. Como has asistido a otras sustentaciones, el punto 4 para ti queda claro. Hay protocolos establecidos. He podido observar en algunas sustentaciones que el graduado llega, coge el micrófono y saluda y empieza a sustentar y el jurado le dice, un momentito, ¿no? Primero hace uso de la palabra el presidente del jurado, el secretario va a leer la resolución. O sea, hay un protocolo. Entonces, ese protocolo tú debes conocerlo para poder cumplirlo al pie de la letra. ¿Cómo conoces el protocolo? Uno, asistiendo a sustentaciones anteriores. Y dos, también está pues en los documentos. Está en el reglamento de grados y títulos, están en los documentos
que tienen que ver con la sustentación están establecidos, pero debes conocer paso a paso cómo se realiza una sustentación, qué protocolos están ya establecidos y cumplir con ellos. Muestra siempre seguridad, muestra siempre valentía, muestra siempre seguridad porque además recuerda, esto es importante de acuerdo también a la cultura, pero de acuerdo a nuestra cultura, el mirar a los ojos cuando uno dialoga, cuando uno conversa, cuando uno expresa algo, es una forma de demostrar seguridad. Es una forma de decir, yo conozco el tema y te estoy diciendo la verdad. En el diálogo personal, el mirar a los ojos significa pues el que uno no miente, ¿no? En el caso de la sustentación, el mirar a los ojos significa la confianza en sí mismo. Y eso es de acuerdo a nuestra cultura. Entonces, muestra esa seguridad mirando a los ojos al jurado, ¿no? Dirigiendo siempre tu exposición hacia ellos y hacia el público. No escondas la mirada, no busques algo en el techo, en las paredes, no, ¿no? Mira al público, mira al jurado. Cuando el jurado te pregunta, míralo a él, responde al jurado que te ha formulado la pregunta. ¿No? Y esa valentía que debes demostrar siempre para defender tu tesis debe estar en todo momento. Porque recuerda que tú eres el especialista en el tema de tu tesis. Recuerda que por más que tu jurado tenga todos los grados habidos y por haber, tú has investigado, tú has leído, tú eres el especialista en el tema de tu tesis. Eso debe darte seguridad. A lo mejor el jurado conoce mucho en el del marco teórico, pero llévalo a tu campo también. Entonces, tú dile, bueno, en este contexto, en esta realidad, en el espacio y tiempo que yo investigué, se da esta situación, esto encontré. Por lo tanto, discrepo con, en fin, muéstrate seguro. ¿Mm? En todo momento, la valentía para defender lo que es tu producto, tu tesis, lo que es tu creación intelectual, tu tesis, esa valentía debe demostrarlo siempre, en todo momento. Debe ser respetuoso en todo momento. El jurado, cuando te pregunte, tú debes responder con todo respeto. Agradezco la pregunta, doctor fulano de tal. La tesis de mi investigación consiste en tales ejes. eh, los autores que he investigado demuestran que, o sea, siempre con respeto, e incluso el jurado puede estar equivocado en algunas preguntas. Lo comenté esto en una de las primeras sesiones, en la primera, si no me equivoco, y le dije a veces el jurado se va por otros temas que no tienen nada que ver con el que yo estoy investigando, pero tú respetuosamente debes responder y decirle, por ejemplo, agradezco su pregunta, doctor fulano de tal, interesante su pregunta, lo tomaré en cuenta para futuras investigaciones. Sin embargo, puedo ensayar algunas hipótesis, pues mi tesis, como usted lo tiene en su mano, está direccionado a tales cosas, ¿no? Es decir, le estás diciendo, me estás preguntando por algo que no tiene nada que ver con esto, pero te agradezco, lo tomo como sugerencia, más adelante voy a investigar sobre ello. Siempre hay que ser respetuoso. De manera elegante, le estás diciendo entonces que eso tiene, esa es otra cosa, otro aspecto, pero que lo podrías tomar tú como una sugerencia para futuras investigaciones. Demuestra tu capacidad. Te has preparado en toda la carrera y te has preparado sobre todo para esta tesis. Te has preparado para realizar tu investigación que te conduce al título profesional o al grado académico. Llegó el momento de demostrar tu capacidad. Dije hace un instante, recuerda que tú eres el especialista en el tema de tu tesis. ¿Mm? Eso grábatelo bien. Nadie mejor que tú porque tú has leído o has investigado sobre el tema. Primero que has leído mucho porque tienes un marco teórico que has elaborado. Y segundo que conoces esa problemática de la realidad concreta porque has investigado en una zona determinada, un área geográfica determinada. Se demuestra ahora tu capacidad.
En todo momento siéntete capaz de. No pierdas esa idea de que tú no vas a poder. En todo momento dice, yo soy capaz, yo voy a poder. ¿Mm? No te quedes callado, ¿eh? No te quedes callado. Tu capacidad lo vas a demostrar y justamente eso te da la garantía de que vas a encontrar la idea para poder responder a la pregunta que se está formulando, porque es parte de tu investigación. Responde las dudas del jurado mirando a los ojos. A veces el jurado te va a decir, ¿no? Siempre, si investigaste una cosa, ¿por qué no lo relacionaste con otro, no? Entonces responde esa duda, míralo a los ojos y dile, porque en la realidad que yo he investigado, encontré que las causas determinantes de tal problema están asociadas a diferencia de otros autores quienes se encuentran para el caso de Santiago de Chile o en el caso de Madrid como en tal autor, en fin, utiliza tu marco teórico, ahí está tu marco teórico. Tu marco teórico no es un conjunto de hojas, de páginas para completar la tesis, no. Es para que tú lo manejes y domines y puedas explicar la investigación que has realizado. Y finalmente recuerda algo, recuerda que el nerviosismo solo son los primeros minutos. Qué difícil es poder empezar la exposición de la tesis. Me ganan los nervios. Muy bien. Pero son los primeros minutos y ¿saben qué es lo bueno? Que la parte sustancial de la evaluación es en el momento de las preguntas. Y para el momento de las preguntas ya superaste ese nerviosismo. Entonces, los primeros minutos son claves. Esos primeros minutos de nerviosismo en la parte del saludo, en la parte del preámbulo, es en la parte en la que vas a explicar el problema. En fin, cuando llegas a la siguiente etapa ya se fueron los nervios. Cuando llegas al momento de las preguntas, te olvidaste los nervios. Ya lo superaste. Ya te sientes seguro. Y lo bueno de todo, que es el momento más importante, porque ahí se te evalúa más. Posibles preguntas. ¿Cuáles son las posibles preguntas que te formulan en una sustentación de tesis? El jurado muchas veces conversan, dialogan, se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo y dialogan y finalmente determinan en función a sus propios intereses también. Yo dije al empezar, cuando uno asiste a sustentaciones anteriores, se va dando cuenta más o menos de las características de preguntas de tal o cual profesor. Entonces el jurado dialoga y dice, mira, yo voy a preguntar sobre metodología, tú a ver, tú que eres de este campo, pregunta la parte estadística, ¿sí? Y tú que eres el especialista en temas, por decir, por ejemplo, en gestión pública, pregunta sobre el marco teórico. Muy bien, entonces uno se pone de acuerdo. Lo cierto es que este tres tipos de preguntas casi nunca faltan en una sustentación de tesis. Te van a preguntar sobre la metodología. Y muchas veces caemos en algo tan simple. Por ejemplo, en el diseño metodológico yo señalo de repente que mi muestra es mi muestra probabilística. ¿Mm? Y el jurado me va a preguntar, ¿y por qué escogió usted un muestreo probabilístico? He escuchado casos, les cuento, en la que alguna vez un jurado le dijo, defíname usted el muestreo probabilístico utilizando tres autores. Caramba, y lo bajaron. ¿Mm? Está en tu tesis, tú has escogido ese tipo de muestreo, por favor, date un poquito de tiempo y lee algunos autores sobre el tipo de muestreo, ¿no? Sobre la definición que se entiende, qué consiste ese tipo de muestreo. Usted señala que utiliza un muestreo estratificado. ¿Qué es un muestreo estratificado, señor fulano de tal? ¿En qué autor se sustenta usted, se basa usted para escoger un muestreo estratificado para este caso particular? Son preguntas, ¿eh? ¿Mm? ¿Por qué decidió usted por una metodología con enfoque cuantitativo y no cualitativo, señor, cuando las variables que usted utiliza, entonces, a lo mejor, entonces son posibles preguntas, la parte metodológica. La parte estadística, ¿no? La parte estadística es otro tema que muchas veces te van a preguntar, sobre todo
en el caso de el uso de la estadística para la demostración de tus hipótesis, ¿no? Fíjate mucho en ese detalle. Entonces, no solamente cuando, ¿no? Preocúpate por sustentar, por exponer la parte de cómo demuestra tus hipótesis, sino también mira un poco más allá la cuestión estadística para poder explicarlo, siempre y cuando tu tesis sea pues cuantitativa. Y yo personalmente siempre pregunto por el marco teórico, porque a mí me preocupa mucho el hecho de que a veces se coloque pues 20, 30 páginas de marco teórico y algunos mucho más, y después el marco teórico no lo veo más en el proceso de la investigación. Entonces, me gusta preguntar sobre el marco teórico, ¿no? Señor fulano de tal, ¿cuál es la teoría sociológica en el cual sustenta usted su investigación? ¿Y por qué? Entonces me van a responder, bueno, me baso en tales teorías, por cuanto esas teorías me permiten utilizar este tipo de categorías, y en este caso específico, muy bien, entonces hay que ver el uso ahí del marco teórico. Eso no debe quedar de lado. Preguntas muy simples en las cuales a veces caen los alumnos. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Qué cree usted? ¿O cuál cree usted que es el aporte de su investigación? Son preguntas simples, pero algunos caen ahí. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué? ¿Por qué lo investigaste aquí en Huacho y no en Barranca? ¿No? ¿O por qué simplemente crees que este tema es importantísimo para la sociología? Entonces ahí tienes tu justificación del problema, la importancia que tiene la investigación en el aporte sociológico para poder responder esa pregunta, ¿no? Otra cosa que a veces el jurado también nos pregunta, muchas veces, es, si tú investigas A, ¿por qué no investigaste B? Y me refiero a las categorías, a las variables, ¿no? ¿Por qué el tema ver de la seguridad ciudadana, usted lo investigó en función a la ciudadanía y no en función, por ejemplo, de las causas que atentan contra la seguridad ciudadana? Entonces, imagínate, ¿no? Una pregunta de ese tipo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el uso de una de esas dos variables y no de otras variables en el tema de la seguridad ciudadana? Entonces tú debes tener bien claro ahí tu marco teórico, ¿no? Bueno, porque yo, siguiendo la lógica de la investigación en los últimos años, donde tales autores demuestran que el nivel de ciudadanía garantiza que en un pueblo, ¿no? En fin, ¿no? Donde las personas son conocedores de sus derechos y hacen, ¿no? Defensa de ello, entonces permite que el pueblo se organice, en fin, ya, todo tu discurso. Miren qué importante con todo ello, qué importante es el que tú domines tu marco teórico. En tu investigación, ya lo dije, eres un especialista, pero el ser especialista significa de que yo tengo ese doble dominio de mi marco teórico, de las teorías, pero también tengo el dominio de esa realidad empírica, el lugar donde he investigado. Y eso a mí me da seguridad. Las variables o categorías que utilizas es otra pregunta que casi siempre viene. ¿A qué me refiero las variables o categorías que tú utilizas? Están desde el título mismo. A veces uno saca la pregunta del título. Ya el jurado, el jurado 1 te hizo varias preguntas. El jurado 2 también. Y yo soy el tercer jurado. Ya, pues bueno, te voy a ayudar. Y te digo simplemente, defíname usted qué es ciudadanía en base a tres autores. Es tu variable, es tu categoría, está en tu título. Y no puedes fallar en eso. No puedes fallar en eso. Entonces las variables debes dominarlas, debes conocerlas, cómo se definen, cómo se trabajan, cómo se operacionalizan. ¿Mm? Autores, cómo definen esa categoría, esa variable, sobre todo de aquellas que están en tu título. No puedes fallar en eso.
¿no? Y finalmente, o otro más, perdón, son los resultados, ¿no? Te van a preguntar muchísimo sobre los resultados de tu investigación. Y de los resultados, hay que tomar en cuenta siempre, si es una investigación estadística, los porcentajes más altos y los más bajos son los que más debes tener presente. Los porcentajes más altos y los más bajos. El 65% responde que, lo cual significaría que, basándonos en autores como, llegamos a la conclusión de, ¿m? En la tabla tal, solo el 0,3%, el más bajo, afirma que, lo cual estaría demostrando un alto o un bajo nivel de, en fin, ¿no? Toma en cuenta los porcentajes más altos y los más bajos en tus resultados. ¿Y qué significa? ¿Qué significan esos porcentajes, esos resultados? ¿Y cómo eso lo relacionas con la teoría que acompaña tu investigación? Nuevamente la teoría. Demuestra que tú mismo lo hiciste. Hoy muchos compran tesis y los profesores, cuando estamos en situación de jurado, a veces ya desconfiamos. Y sobre todo cuando le pregunté a graduado, le pregunté sobre una definición de una de sus variables y no me respondió, o me respondió a media. Le dije tres autores y solo sabe de uno. Entonces, no me está demostrando que él mismo lo hizo. Yo quiero que tú me demuestres en tu sustentación que tú hiciste tu tesis, tú mismo lo hiciste. No has entrado en ese mercado negro de compra y venta de tesis, sino que tú lo hiciste. Es tu esfuerzo, es tu producto. Y finalmente, jamás hables de tu vida personal durante la sustentación de tu tesis. A nadie le importa. No, no ayuda. Eso no ayuda. Eso déjalo para las sobremesas y después se comparte algo, ¿no? Muchas veces se tiene eso de acompañar luego con un brindis, no sé, unos bocaditos, una pequeña reunión con tu asesor, algunos con el jurado, con los amigos más cercanos, y ahí le dirás de repente de todas las cosas que tuviste que privarte para poder cumplir con la tesis. Pero nunca lo hagas en una sustentación. Nunca digas, yo hice esto, yo logré esto, yo me esforcé, yo. No, no, eso no se ve nada agradable. Nunca hable de las cosas, de tus cosas personales. He visto casos, ¿ah? Y muy desagradable para ello. Algo que quiero agregarle acá. Hoy día voy a terminar mucho más rápido. Mi participación, espero que luego ustedes participen con algunas intervenciones, más que preguntas, algunas anécdotas que ustedes recuerden de sus sesiones de tesis. Recuerda algo, en el momento de la sustentación, primero, el jurado ya revisó toda tu tesis, ya te aprobó el borrador de tesis. La sustentación es una formalidad. Lo que vamos a evaluar es la manera como tú defiendes aquello que has hecho muy bien, porque por algo lo ha aprobado. Tu tesis ya está aprobada en cuanto al producto, en cuanto al libro, en cuanto a lo que has realizado. Lo que te voy a evaluar es cómo tú defiendes tu tesis. Entonces, siéntete seguro. El jurado ya dio su visto bueno, por algo llegas al momento de la sustentación. Eso recuerda primero. Y segundo, recuerda que llegado el momento de la sustentación, el jurado lo que más va a mirar es tu matriz de consistencia. Y de ahí van a salir las preguntas. Ya revisó lo demás, ya muy bien, pero aquí va a revisar nuevamente, por enésima vez va a revisar que esa matriz tenga relación de manera horizontal y de manera vertical, una con otra. Y de ahí va a haber todas las posibles preguntas. ¿Mm? Entonces, siempre esa matriz hay que mirarlo una y otra vez. Recuerda que tu asesor de la tesis es tu soporte, es quien te apoya, es el que te va a acompañar en todo este proceso. Entonces, el primero en el quien debes tú acudir para salir de todas tus dudas. Y nunca olvides de preparar bien tu estrategia. Gracias.
Fernanda, mucho más fuerte, mucho. Bien, profesor Francisco. Esa es la etapa de la pregunta, ¿cierto? Así es. Ya, para este caso vamos a dar un lapso de tiempo, porque yo imagino que también la mayoría de los presentes pueden intervenir, de 1 minuto por persona para que no sea extenso y cosa que sea participativo y democrático como solemos Disculpa, Ronald, algunos trabajar. querían compartir experiencias también. Sería bueno para poder intercambiar, Claro, ¿no? por eso estamos dando un tiempo prudente para que puedan compartir y no sí. Bien, Arlet, como ya había dicho al inicio, quiere compartir una experiencia y comenzamos con ella. Buenas noches. ¿Ya me oyen del otro lado? Bueno, en lo particular creo que este taller me hizo reflexionar sobre lo que fue un proceso de investigación, porque aquí se puede relatar que la investigación pues no se construye de un día para otro, porque ya procedimientos, procesos, tienen que estar bien revisadas las teorías, el marco teórico, los objetivos, la metodología, porque si nos damos cuenta, si no está bien fundamentado estos elementos de la investigación, difícilmente se puede llegar a lo que es la etapa de la sustentación de la tesis. Entonces, como en cualquier estudiante, también no sé si les ha pasado que a muchos nos mandaron a corregir varias veces el documento porque bien no concordaba la metodología con las preguntas o las preguntas no concordaban con las hipótesis. Entonces esto era como volver a replantear lo que es nuestra investigación, y lo digo yo por experiencia porque yo cuando realicé mi proyecto de tesis, no, bueno, tesina como tal no fue, a mí yo tuve varias observaciones por parte de mi asesor. Entonces a mí me mandaron a corregir como 5 veces lo que fue mi proyecto de investigación, y esta experiencia pues al escuchar todo lo que plantearon es una experiencia fundamental, porque yo creo que para poder sustentar un trabajo de investigación también pues debes reflexionar muy bien en lo que es tu objeto de estudio y sujeto de estudio, porque eso pues es lo fundamental para que puedas orientar y guiar tu procedimiento de la investigación. Yo, por ejemplo, analizando todo lo que usted nos exponía, hice relación a mi proyecto de tesis, porque yo, por ejemplo, no me titulé en esta modalidad, pero tuve un seminario anual en el último semestre de mi carrera de sociología, el cual fue relacionado a la investigación. Y ahí yo fui donde yo tuve que poner en práctica todo lo que yo había aprendido durante el transcurso de la misma. Y, por ejemplo, mi trabajo fue cualitativo, lo basé en trayectorias educativas. Entonces, este fue un tema que a mí me interesó porque no tan solo quise analizar cómo eran las trayectorias de estudiantes de nivel preparatoria y nivel universitario, sino también quise hacer una comparación cualitativa entre ambas trayectorias y ver cuáles semejanzas o cuáles diferencias había entre trayectorias de ambas escuelas. Entonces, por eso es que yo elegí este tema para poder abordarlo teóricamente, y ya de ahí fui construyendo los demás elementos. Pero también otra cosa que también quería añadir acá es que durante el tema de investigación hay justificación teórica y práctica. La justificación teórica es la que va influida por el conjunto de elementos de las perspectivas teóricas y ver cómo los autores que trabajaron en su tema lo relacionaron en base al área de la que nosotros estamos, que es de sociología. Y en el caso de la área de la cuestión práctica, justificación práctica, ahí analizamos nosotros todos los fundamentos por los cuales nuestro tema se ha ido constituyendo y bajo las dimensiones de cómo poder aplicarlo durante el desarrollo del mismo. Todo esto lo comento porque a mí cuando me pidieron mi tesis, mi presentación del anteproyecto, me pidieron todas esas partes: justificación práctica, teórica, los objetivos, la metodología, hipótesis. Y créame que cuando yo diseñé mis hipótesis, yo pues anteriormente con mis otros maestros de otras materias de metodología nunca había hecho o elaborado hipótesis, nomás había elaborado un planteamiento de
proyecto de investigación, pero ya cuando llegué al séptimo semestre, ahí fue donde me tocó elaborar las hipótesis y se los comento. Yo tuve varias correcciones por parte de mi profesor porque mis hipótesis no quedaban listas porque o bien se salían del contexto o ya iban por el otro lado. Entonces el profesor me hizo reflexionar o analizar y de manera sintetizada volver a reestructurarlas. Entonces esa fue como una de las observaciones que me hicieron durante el trabajo de investigación. También cuando pues yo construí mi metodología, pues el profe me hizo reflexionar mucho en mis objetivos porque las preguntas de investigación no concordaban con lo que yo estaba planteando en la metodología y tuve que reestructurarlo como 3 veces. Entonces, eso también me costó un poco de trabajo para poder ahorita ya dar por terminado lo que fue mi trabajo de investigación, porque como cualquier estudiante, la corrección y la redacción es importante para poder tener una buena impresión en tu trabajo de investigación y de alguna manera que el público que te lee o que te observa pueda tener esa impresión de cómo vas construyendo tus teorías y a la vez esas teorías ponerlas en práctica con todo lo que fuiste trabajando, con los conceptos, las variables, los indicadores. Y a mí esos elementos me los pidieron también para poder desarrollar mi trabajo, los indicadores, las variables y unidades de análisis. Entonces todo esto, lo que usted nos plantea, también tiene relación con lo que yo profundicé, con lo que yo construí, porque todo esto me lo pidieron también a mí durante mi carrera, y créanme que para mí haber corregido mi tesis una y otra vez y darle ese sustento, para mí no fue nada perdido, porque al contrario, yo tuve esa oportunidad de volver a replantear ese trabajo y tuve la oportunidad de sacarlo adelante para que de alguna manera se pudiera leer bien y de alguna manera tuviera un enfoque correcto, tanto en su metodología, pero también en sus objetivos. Entonces, todo esto fue como mi experiencia de haber construido una tesis de investigación. Listo, muchas gracias, Arlet. Ronald, ¿me permites un minuto? Sí, pues sí. Dos cosas. Lo primero es un comentario y lo segundo es una pregunta para nuestra amiga Arlet Ruiz, que siempre nos acompaña en este curso, ¿no? Lo primero es que, a ver, lo que nos cuenta Arlet es una realidad que no debe desanimarnos, debe motivarnos, como ella muy bien lo señala. El hecho de que revisen la tesis o parte de la tesis, como por ejemplo, las hipótesis, los objetivos, las variables, en fin, y te lo observen 1, 2, 3, 4, 5 veces, y tú tengas que volver a hacerlo y rehacerlo una y otra vez, nunca debe desanimarnos. Relacionémoslo con el tema de la sustentación. Si mi asesor y mi jurado me observaron varias veces y yo subsané las observaciones una y otra vez y finalmente me dieron el visto bueno y aprobaron, entonces debo sentirme más tranquilo. ¿Por qué? Porque justamente ya pasé toda esa etapa en la cual, desde la perspectiva de ellos, que lógicamente son personas que se han preparado para ello, ya la tesis ahora sí reúne esas condiciones de calidad que ameritan ser aprobado. Eso debe garantizarme también la seguridad, la confianza al momento de sustentar. Esa es mi reflexión. Y la pregunta para Arlet es un poco para que nos transmita, y les quiero agradecer nuevamente su participación. ¿Qué sientes tú, Arlet, el tener un producto como una tesis, un resultado de una tesis? O sea, ¿qué sientes tú? ¿Cómo te sientes al mirar, mira, esto lo logré, esto lo hice, esta es mi tesis, este es el libro que yo he escrito, es el producto de mi esfuerzo? ¿Qué sientes tú? Bueno, respondiendo a lo que fue su pregunta, pues yo siento un resultado positivo, un resultado que trascendió con muchos esfuerzos, porque si bien lo explicó, pues todo tuvo que ver en un proceso de recolección, de volver a redactar una y otra vez. Y si les soy sincera, había noches que yo no dormía, porque incluso el maestro me pedía el trabajo de un día para otro o de una semana para otra, y a veces me pedía 2 o 3 trabajos ya juntos. Entonces eso también hizo que yo de alguna manera no tuviera descanso pues constantemente a mi hora normal, porque pues yo tenía que hacer ese esfuerzo para obtener una calificación adecuada al final de la materia.
Entonces, por eso también fue como mi forma en redactar y esforzarme por obtener un mejor resultado, porque yo al contrario, había compañeros que obtenían sus tesis, bueno, ellos hicieron artículos de investigación y ellos les mandaban a corregir, pero no hacían esa retroalimentación positiva, lo hacían negativo. Pero yo, sin en cambio, no fue así, porque yo, sin en cambio, lo transformé en positivo, porque transformarlo en positivo me dio la oportunidad de poder fundamentarlo y poder exponerlo durante mi seminario de tesis como tal. Yo en el último semestre de mi carrera tuve un maestro que fue experto en esta materia como tal, porque en el anterior semestre había tenido un maestro, pero no era tan no profundizaba tanto como el que yo tuve en el último semestre. Entonces, de este maestro al otro maestro tuve que tener experiencias, pero también de alguna manera llevarme de lo malo, buenos aprendizajes, o transformarlo en aprendizajes, porque si lo vemos, hay estudiantes que a veces cuando les mandan a corregir sus trayectos o sus proyectos o artículos, muchos lo toman a negativo, o muchos les dicen, ya no puedo, ya me rendí, o ya no me quedé acá, siento que no puedo avanzar. Eso es como de alguna manera quedarse en la parte que está y no avanzar. En mi caso fue todo el contrario, porque yo llevé materias de metodología desde segundo semestre en adelante. Entonces yo, como ya tenía experiencias de haber hecho investigación con otros maestros y todo eso, ahora no se me dificultó, porque yo lo transformé en un aprendizaje. Y esas noches que yo no dormí y que incluso redactaba una y otra vez mi proyecto de investigación, eso me sirvió para estar más despierta, para estar más, de alguna manera, fundamentada en lo que yo iba a exponer, en lo que yo iba a decir y qué iba a demostrar de mi tema, porque eso es lo principal que uno debe de hacer, demostrar de lo que aprendió de su tema, porque muchas veces cuando yo hacía mi trabajo de investigación, el profesor al otro día me cuestionaba, ¿y qué sabes y cómo lo puedes aplicar y todo esto? Entonces yo lo que hacía era poner una relación de lo que yo leí, de lo que yo profundicé en mis teorías, en mis artículos de investigación o libros especializados, y ponerlo en práctica con la disciplina que yo ahorita estoy cursando, que yo cursé, que fue la de sociología. Entonces yo de ahí me basé para fundamentar bien mi trabajo, llevarlo a la práctica, pero también no tomar a negativo todo lo que me decían. Al contrario, de la parte negativa transformarlo en aprendizajes, y todo esto me fue sirviendo para hilvanar mi proyecto, construir mi aprendizaje, tanto teóricamente como de alguna manera empíricamente. Y toda la metodología, la recolección de datos y todo lo que yo fui analizando y observando en el trabajo de campo, esto fue lo que de alguna manera aventajó mi aprendizaje y me llevó a la práctica de poner el ejercicio de lo que yo construí durante mi tesis. Bueno, Gracias, Juliet. bueno, como lo mencioné, ¿hay más preguntas? Ahí en el chat, solo de Arlet. No, no hay más preguntas. Cuando uno está redactando cuando uno redacta su tesis, me hace un poco recordar lo que ha dicho Arlet. Me dice, ella no dormía, se despertaba de madrugada. Eso suele pasar. Una recomendación: se nos interrumpe el sueño a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿no? Porque sigo pensando en la tesis. Muy bien, levántate, coge tu laptop, tu computadora, escribe las ideas que tienes, no importa, tal como se te vengan a la mente en ese momento, escríbelo, que no se vayan. Vuelve a mirarlo luego al día siguiente y lo vas a ir mejorando, pero no dejes pasar lo que estabas pensando en ese momento. ¿Ya? Eso también es una forma de ir reforzando tu trabajo de investigación. Gracias, Arlet, por tu participación. No sé si hay otra inquietud, otra experiencia que alguien quisiera compartir con nosotros. En el chat no hay nada. ¿Algún otro participante quisiera realizar una pregunta o experiencia, por favor? Bueno, como no hay nadie,
Como lo mencioné al inicio, hoy se finaliza el taller de metodología de la investigación. Todos aquellos participantes que nos vamos con una buena enseñanza y sabiduría. Sobre todo agradecemos al magíster Francisco Maya Silva por habernos brindado sus conocimientos en ese taller. Y sobre todo agradecemos a todos los presentes por su participación y poder finalizar el curso con satisfacción. Para recordarles que dentro de 2 días hábiles le estaremos enviando su certificado a través de sus correos. Para mencionar que el día de mañana se apertura un nuevo curso de gestión social y relaciones comunitarias con el magíster Marcos Ipán. Cualquier información le estaremos brindando los números telefónicos por el WhatsApp. Muchas gracias. Palabras de finalización del licenciado Ronald. Bien, creo que estamos todos satisfechos con la exposición que ha realizado en estas 6 sesiones el magíster Francisco Maya Silva, así como las intervenciones de los presentes. Y solo queda agradecerles por quedarse con nosotros hasta este último día de taller y esperarlos que podamos compartir con ustedes en otros talleres también, donde disertemos distintos temas. Y creo que eso sería todo por hoy. Gracias totales. Ronald, solo agradecerles también a ustedes por la invitación. Es una oportunidad siempre para poder compartir con todos los interesados en los temas de metodología de la investigación. Espero que realmente he estado al nivel de las expectativas de todos ustedes y bueno, siempre motivarlos a seguir adelante. En mi cuenta de YouTube, FM Sociólogo, encuentran todos los videos de las sesiones, tanto anteriores como, bueno, la quinta y la sexta, que también lo subiré en los próximos días. Muchas gracias a todos ustedes. Me quedo al final con las 4